Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva cátedra de familia y además hoy estamos estrenando nuevo formato, lo estamos haciendo a través de nuestro Facebook, Instituto de la Familia-Universidad de la Sabana. Y lo hemos hecho así para esta última emisión del 2019, para tratar de buscar de interactuar muchísimo más con ustedes, de que puedan acceder de manera mucho más fácil, de que podamos tener un contacto mucho más directo con todos ustedes a través de esta gran plataforma que es Facebook. Hoy también es una ocasión especial. Hoy el Instituto de la Familia estamos cumpliendo 30 años de haber iniciado labores, de haber iniciado trabajo, y son ya 3 décadas en las cuales desde la academia, la investigación, la proyección social, hemos buscado desde el quehacer universitario a aportar siempre a nuestra vida académica para una visión integral, la promoción, el cuidado y el fortalecimiento de la familia. Un agradecimiento especial a Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, quien nos ha apoyado durante todas estas transmisiones, y un saludo especial a todos los funcionarios, administrativos y directivos que en un aula que se ha acondicionado para tal, aquí en la universidad están siguiendo esta transmisión. Un saludo especial a todos ellos. Hoy nos convoca un tema que va a ser, digamos, la secuencia de lo que se abordó hace un mes en la cátedra del mes de octubre, en donde trabajamos el tema de las adicciones. Tuvimos 2 invitadas de lujo, la profesora Ángela de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana y la profesora Aida del Instituto de la Familia, quienes nos dieron sus perspectivas sobre el tema de lo que conocemos como las adicciones. Pero las personas que participaron nos han pedido, no solo los profesores, sino además los participantes en esa cátedra, nos pidieron que abordáramos el tema, lo tratáramos de complementar, también teniendo en cuenta muchísimo algo que alcanzamos a tratar hace un mes, pero que todavía nos quedaron muchísimas cosas ahí, que fue todo el tema de el trabajo desde casa, cómo la familia, cómo los padres de familia se vuelven un factor diferenciador, una barrera de protección, un muro para evitar que niños y adolescentes y adultos también caigan en la trampa de las adicciones, o lo que en su momento nos definieron muy bien nuestras invitadas como las dependencias. Hoy volvemos a contar con la profesora Ángela, aquí se me perdió el apellido, Trujillo, gracias. Ángela Trujillo, ella es profesora de la Facultad de Psicología, psicóloga, PhD en Psicología Clínica y de Salud, también DEA en Psicología Clínica y de la Salud. ¿Eso qué significa? Eso es un título previo al doctorado. Bueno, entonces, lo importante, pero va previo al doctorado. Para llegar al doctorado hay que hacer los pasos previos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y tenemos también como invitado al profesor Juan Carlos Cuervo, quien es psicólogo, magíster en asesoría personal, familiar y gestión de programas para la familia de aquí de la Universidad de La Sabana, ¿verdad? Así es, Juan Camilo, muchas gracias por la invitación. ¿Y usted actualmente dirige un departamento en el Instituto de la Familia? Sí, he sido encargado para dirigir el Departamento de Dinámica Interna de la Familia, así es. Bueno, muy bien, a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, voy a iniciar con Ángela para retomar un poco lo que hace un mes abordamos. Y es que en principio lo que llamábamos adicciones, usted nos mencionó que pues el término se usaba, pero que había otro término, un concepto que era mucho más clarificante, mucho más preciso. ¿Cuál fue ese término y por qué? Bueno, el término que utilizamos en ese momento que hablamos ese día fue precisamente el de dependencia en las sustancias, que tiene unas características muy específicas sobre básicamente qué es lo que tienen que pasar para uno diagnosticar a una persona con dependencia, ¿no? Entonces, unas características que se tienen en los manuales diagnósticos y que además pues son los criterios que la persona debe cumplir, que tiene una parte fisiológica muy fuerte y que tiene además pues una parte psicológica también muy clara asociada a este tema, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de eso, hablamos de que alguien es más que adicto, es dependiente de.
¿Que puede ser a qué cosas? Hay gente que puede ser dependiente al dulce, a una droga, al alcohol, o este término se reduce únicamente a ciertos elementos. A ciertos elementos. Digamos que eso es lo importante de utilizar el término de dependencia, porque entonces es más a la dependencia a sustancias psicoactivas, que tienen este efecto biológico donde se modifica, digamos, en toda la parte bioquímica del cerebro y genera esta dependencia física. Hay algunas conductas que tienen estos efectos también en el cerebro, pero digamos que lo principal sí son las sustancias psicoactivas. Muy bien. El profesor Juan Carlos también ha trabajado el tema de, digamos, de adicciones o de dependencia, ¿verdad? Porque usted ha dado también unas sesiones a colegios y a otras instituciones sobre el tema. ¿Por qué hay que abordar este tema? ¿Por qué un tema como una adicción o la dependencia es importante trabajarlo? Pues claro que sí, Juan Camilo, porque nosotros desde la visión integral que tenemos del ser humano, sabemos que cuando una persona tiene una adicción, cuando una persona se centra en algo en particular, deja de lado muchos elementos que complementan cada una de sus dimensiones. Estamos hablando a nivel físico, como lo decía la profesora Ángela, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel espiritual incluso, comienzan a dejar de lado muchas cosas por centrarse solo en una adicción. Entonces estas cuestiones que muchas veces tienen su asiento en, digamos, en las dinámicas internas que se dan dentro de la casa, estas adicciones se presentan en muchas ocasiones por carencias, por falencias, comienzan a afectar ese desarrollo integral que se tiene que dar en la familia como un sitio privilegiado precisamente para ello. Entonces las adicciones comienzan a ser como una especie de, valga la metáfora, de palo en la rueda para ese desarrollo integral que debe existir en las personas. No es posible hablar de alguna adicción que sea favorable, positiva, es decir, si yo soy adicto al orden, si es que se vale, si soy adicto a la limpieza, adicto al buen trato, si es que existiera, no es posible ver que una dependencia o una adicción puede tener un carácter positivo, o siempre esa connotación de dependencia o de adicción va a generar ese palo en la rueda. Pues aquí la profesora Ángela me podría ayudar mucho en ese tema, pero te contesto de manera muy precisa que todos los extremos comienzan a ser, digamos, desde el punto de vista clínico, patológicos, negativos, generan dificultades. Lo que se espera es que las personas puedan alcanzar un equilibrio. Cuando hablamos de adicciones ya hablamos de un desequilibrio, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien. Ángela, ustedes en la Facultad de Psicología, aquí en la Universidad de La Sabana, ustedes han desarrollado con otros profesores y otros investigadores, han desarrollado diferentes proyectos en donde han abordado esta temática. Hay dos que son estudios que bien vale la pena que la gente conozca, especialmente pues los médicos, obviamente los psicólogos, pero en general los ciudadanos. Dos en los cuales ustedes abordan unas temáticas muy interesantes. Voy con el primero de ellos. El tema de cómo las dinámicas familiares pueden llegar a afectar o pueden llegar a ser un detonante para el consumo de alguna sustancia, generar alguna dependencia. Explíquenos un poquito qué consistió ese estudio y qué conclusiones se trajo. Bueno, esto ha sido una agenda de investigación que hemos tenido con el grupo de investigación nuestro. En este trabajamos precisamente con Diana Obando, que también es profesora acá de la Facultad de Psicología, y con Carlos Trujillo, que es un profesor de Administración de la Universidad de los Andes. Tenemos toda una agenda de trabajo donde precisamente estamos identificando factores de riesgo y de protección que estén muy asociados al consumo de sustancias y que expliquen este tipo de conductas. En este estudio específicamente lo que tratábamos de determinar era cómo las dinámicas familiares pueden ser positivas y entonces ser protectoras para el adolescente, y cuáles pueden ser negativas y pueden ser, es al contrario, un factor de riesgo para el adolescente. El consumo en este estudio lo medimos, digamos, las variables de consumo que medimos ahí fue intención de consumir en un futuro cercano, la frecuencia de consumo y la de inicio del adolescente en el consumo de 4 sustancias que eran el alcohol, la marihuana, el cigarrillo y los inhalantes. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente el conflicto familiar como dinámica negativa tiene un efecto en estas variables específicamente, donde aumenta frecuencia, aumenta intención, disminuye en edad de inicio. Pero adicionalmente encontramos un tema muy interesante, que es que el conflicto familiar genera en el adolescente unos síntomas negativos, muy negativos para él.
y que el adolescente no saber cómo expresar esas emociones negativas tiende a sacarlo a través de unas conductas externalizadas como la búsqueda de sensaciones. Y la búsqueda de sensaciones lleva a consumir más, a tener más intenciones de probarlo, a bajar la edad de inicio. Entonces, no solo tenemos ese efecto como directo del conflicto, sino que además tiene todas estas aristas en la personalidad del adolescente, en la forma que él afronta todo eso. Entonces, dale. No, tranquilo. Y a nivel de protección, encontramos que el apego familiar no tiene un efecto directo sobre estas sustancias, sino que lo que hace es a través de las otras variables que te contaba. Entonces, lo que hace es que el adolescente no tenga estas emociones negativas y entonces no tenga que recurrir a ninguna conducta externalizante para poder manejarlas. Entonces mostramos cómo el apego familiar es importante en ese sentido y cómo el conflicto pues genera toda esta cadena de problemáticas, ¿no? Listo, entonces voy a tratar de resumirlo, a ver si me quedó claro. Sí existe una relación entre dinámicas familiares negativas y posibilidad de un consumo de algún tipo de sustancia, alcohol, marihuana, cigarrillo o inhalantes, que fue de pronto dentro de los que ustedes abordaron. Entonces, sí existe un ambiente familiar, un entorno familiar que sea negativo, y ya voy a tratar con el profesor Juan Carlos de que nos explique cuáles podrían ser esas dinámicas familiares negativas, sí puede llevar a que ocasionalmente el adolescente que tiene unas sensaciones o emociones negativas fruto de ese entorno decida buscar o exteriorizar las emociones, y una forma de hacerlo es con drogas o con alcohol o con cigarrillos. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, me quedó claro ahí. Perdonará a la audiencia, que a veces no es cierto. Es la paráfrasis. Sí, pero bueno, creo que nos quedó claro. Profesor Juan Carlos, está claro. Las dinámicas familiares negativas es una de las causantes o puede llegar a ser. ¿Qué es una dinámica familiar negativa? ¿Qué tipo de dinámica? Que los papás peleen, que no haya plata, que haya violencia, ¿cuáles son? Bueno, lo primero que hay que decir es que en la familia es donde se gestan todas las conductas, donde se gesta, digamos, todo lo que es la persona. Lo decíamos hace un momentico cuando me hacías la primera pregunta. Cuando nosotros vemos que la familia, por tener ese carácter dinámico, enfrenta todas las situaciones que llegan a la familia, los cambios en el ciclo vital, la pérdida de un ser querido, una pérdida económica, todos esos elementos llegan a la familia y la familia está llamada a equilibrarse frente a todos esos cambios. Cuando la familia no tiene las herramientas suficientes, los miembros de la familia tal vez no tienen la instrucción adecuada para resolver estas situaciones, comienzan a generarse las dinámicas negativas. Yo voy a decir 3 cosas básicas que son importantes desde el tema que vamos a enlazar con las adicciones, me corrigen por favor, con las dependencias, ¿cierto? Y es que cuando se da la formación familiar desde edades tempranas, que es el tema de parentalidad que hemos querido trabajar, en los seres humanos siempre queremos buscar 3 cosas importantes. La primera, y es que la persona tenga una buena capacidad para tomar decisiones, que está muy relacionado con el inicio y con la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. La segunda, la tolerancia a la frustración, que tiene que ver precisamente con lo que nos decía la profesora Ángela hace un segundo, cuando tengo una situación de presión, cuando tengo una carencia, entonces tengo además una baja tolerancia a la frustración y caigo más rápido en una situación compleja. Y finalmente, las personas en la familia aprenden a no ser fácilmente manipuladas. Entonces miren estos 3 elementos para los padres de familia y para todas las personas que nos escuchan. Cuando nosotros luchamos para ser fuertes en toma de decisiones, en ser una persona que tenga una alta tolerancia a la frustración y además evitar a toda costa ser susceptible a las manipulaciones, yo voy a volver esas dinámicas negativas, que son tu pregunta, en dinámicas positivas. Y ese es el papel final de la familia, equilibrar todos esos eventos que son reales y que existen y que van a llegar todos los días a cada uno de los miembros, que puede llegar a un grupo general de miembros o puede llegar a una sola persona, pero como la familia al final de cuentas es un sistema, pues los termina afectando a todos. Muy bien, pero voy a hacer una pregunta que seguramente muchísimas de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, y va a ser una pregunta como persona del común, y es, claro,
tolerancia a la frustración, una personalidad y un carácter fuerte, buenos valores y este tipo de aspectos, claro. Pero ¿por qué entonces cuando algunas dinámicas pareciera familiares dieron esas herramientas donde uno decía qué muchacho, qué niña tan bien formados, qué familia tan alegre y eso, ¿por qué vemos casos también de muchachos que consumen droga? Bueno, lo que se sabe, y creo que lo decía muy bien la profesora Ángela hace algún momento, es que se disminuye la probabilidad del inicio, incluso la edad de inicio, entre más temprana es mucho más compleja, se disminuye cuando hay un equilibrio familiar, pero no quiere decir que se elimine totalmente. 100%. No significa que lo elimine totalmente. ¿Qué por eso hay que hacer para lograr? Precisamente, por eso es que como padres de familia nosotros tenemos que estar alerta y ahí entramos con el tema de las competencias parentales. Las competencias parentales es precisamente eso, estar alerta. Son 4 competencias parentales básicas que ahorita de pronto las ampliaremos. Pero la primera es la competencia protectora. Como padre de familia estoy atento y alerta para proteger a mi hijo frente a qué sé yo, hasta la publicidad que incita el consumo de cigarrillos, por decir alguna cosa. No estoy atacando a los medios de comunicación, ni mucho menos, pero como padres estoy ahí al lado de decir, este programa debe ser visto con un adulto responsable. Sí estoy ahí con esa competencia parental protectora. Después está la competencia parental formativa. Estoy también cercano para enseñarle a nivel formativo, no a nivel restrictivo, porque hay estilos parentales que tal vez se vuelven más restrictivos. Estoy ahí para formar a mis hijos. Otro elemento que es el tercer elemento de las competencias parentales, estoy ahí para vincularme afectivamente con él y mostrarle mediante ese vínculo afectivo que eso que te afecta a ti también me afecta a mí y nos afecta a todos y por eso vale la pena luchar juntos frente a ellos. Y finalmente una cuarta competencia parental que es la reflexiva y es yo como padre de familia, como formador, como responsable de todo esos elementos, esos factores de protección que nos mencionaba la profesora Ángela, puedo reflexionar si estoy haciendo bien mi trabajo. Soy capaz, por ejemplo, de preguntarme o de pedir ayuda más bien cuando siento que una situación me está superando dentro de la casa. Esa es una competencia parental también. Pues miren qué interesante el tema de las competencias parentales, que las 4 son muy importantes. Asumiría yo que se necesita un equilibrio entre las 4 y se habla de la protectora más no de la sobreprotectora. Eso, podríamos hablar de eso, claro. Lo vamos a abordar, no se me adelante, profesor. Pero también me llamó la atención la vinculante, la afectiva, ¿correcto? Porque yo creo que ahí hay un aspecto muy, muy importante que tiene que ver en cómo expresarle nuestras emociones a nuestros hijos. Crea un teflón muy, muy importante. Voy a contar una anécdota y permítame que cuente una anécdota personal. Mi hijo pequeño tiene un amiguito en el conjunto donde vivimos. Y es su amiguito con el que, mejor dicho, para arriba y para abajo en el conjunto, juegan, saltan, brincan de día y noche. Pero antes de ayer se trasteó. Entonces se encontraron para despedirse y todo. Y en la puerta de mi casa, pues vimos pasar el carro del trasteo y el carro de él con su mamá y el papá, y atrás el amiguito haciéndole así, y mi hijo llorando, haciéndole así. Pues yo no sé quién lloró más, si mi hijo o yo, porque en algún momento sentí como si la pérdida fuera mía. Claro que Pensé, sí. mi hijo ahora con quién va a jugar, mi hijo qué va a hacer, se quedó sin amiguito. Y me acordé también de la época, pues cuando uno estaba chiquito, porque pues uno también estuvo chiquito, cuando también dejaba el barrio, dejó el colegio y este tipo de cosas. Lo único que encontré yo en ese momento fue cambiarme, ponerme una pantaloneta o una camiseta y decirle a mi hijo, no te has quedado sin amigos, vamos a jugar fútbol. Y a tratar de distraerlo un poquito. Eso de tratar de mostrar las emociones, de poder transmitirle a nuestros hijos que los queremos, que nos hacen falta, que son importantes, creo que es tal vez de todos los factores, pensaría yo, es uno de los factores más importantes. Muy bien, salgo ahí porque ya se me aguó el ojo de pensar otra vez en esa situación. Muy bien, profesora Ángela, desde la psicología, desde su experticia, el rol que juega ese ambiente positivo de las dinámicas familiares, ¿qué tanto influye en todo esto? Yo creo que es de las cosas que más influyen, porque realmente el sitio inicial donde el niño desde pequeño está aprendiendo a socializar, a entender cómo es que se trata al resto de la gente, qué cosas son permitidas, qué cosas no son permitidas, es el núcleo familiar. Entonces,
Cuando el núcleo familiar es positivo, es validante, validas las emociones del otro, donde el afecto se demuestra, donde nos apoyamos y tomamos decisiones en conjunto, donde tenemos todo este tipo de cosas, pues ayudamos a que el niño desde pequeño entienda que esa es la forma en que yo me relaciono con el mundo. Cuando tenemos lo contrario, donde hay un trato rudo, donde nos insultamos, nos gritamos, castigamos físicamente, hacemos daño, corregimos con violencia, pues eso es lo que va a tener el niño también a aprender desde su seno familiar. Entonces creo que eso es muy importante. Y en la adolescencia, muchos padres creen que en la adolescencia pues ya perdieron, no, ya hace lo que se le da la gana, y eso no puede pasar, porque en la adolescencia el adolescente está buscando límites. Y si los padres no les ponemos los límites y no somos esa persona que está detrás de ellos, digamos, protegiéndolos en ese sentido, ellos se quedan muy solos y ellos no están todavía en capacidad de tomar decisiones importantes en su vida que van a terminar afectándolos en un futuro. Entonces, yo creo que esa dinámica familiar positiva, donde todas estas variables se den en conjunto, son de lo más importante que puede tener para el desarrollo. Los seres humanos tenemos 4 agentes socializadores, entre ellos la familia, la escuela, pues el colegio, jardín, antejardín, bueno, todo este sistema, los amigos, que tienen una fuerte influencia, y los medios de comunicación, que hace ya, digamos, tiempo dejaron de ser el cuarto y casi que hoy día son el primero, ¿cierto? Okay. Saliéndome, bueno, creo que no me salgo del tema de la familia, pero quiero irme al tema de los amigos también, porque los amigos también juegan un papel fundamental, porque no necesariamente el proyecto educativo familiar de los hijos de nuestros amigos, el famoso PEF, o que se denomina el PEF, es afín al que hemos tratado o hemos buscado transmitir en casa. Además del tema de la protección, del amor, del vínculo, ¿cierto? De todos estos factores parentales y competencias parentales que el profesor Juan Carlos nos explicó, ¿cómo lograr con el tema de los amigos? Porque ahí donde puede venir por el tema de socializar y ese tipo de cosas, una presión muy fuerte. ¿Qué opina usted al respecto? Una presión fuertísima viene desde ahí, porque precisamente estoy de acuerdo contigo con lo de los niveles de socialización de los adolescentes. Nosotros también trabajamos desde entender sus niveles de socialización, sus características, la parte familiar, el colegio, los padres y la comunidad en la que él se mueve. Los padres claramente tienen un rol importante, sobre todo en la adolescencia. Eso también hay que entenderlo en el momento de desarrollo que está. Y en la adolescencia estos padres pueden llegar con unas creencias y con unas posibilidades de acción que no necesariamente están de acuerdo con las que uno ha trabajado con ellos en su familia, y hay padres que permiten cosas que uno probablemente no permite y tienen límites más laxos, y sí. Entonces, lo que uno hace normalmente, o lo que se debería hacer normalmente, es apoyar a estos adolescentes en el proceso de reconocer que amigos son positivos, que amigos realmente, digamos, dan para el desarrollo de ellos, que amigos les están aportando, que aprendan a reconocer qué decisiones los hacen a sentir a ellos raros, que reconozcan en su cuerpo, por ejemplo, esas cosas que empiezan a pasar que lo hacen sentir que uno no está haciendo algo bien, cuando no está de acuerdo con el otro, que reconozcan eso en nosotros. Y que acepten también que hay diferencias, porque es que tampoco nos podemos poner, porque hay padres que prohíben amistades y eso es terrible, porque entonces lo que genera es una curiosidad y unas ganas de rebelarse ante eso, sino que aprendan a reconocer y a poner en un balance qué cosas me hacen daño, qué cosas no me hacen daño, y eso viene en ese momento viene de la familia. Esas herramientas se las damos a nosotros y toca dárselas y confiar en que ellos aprendan y que las manejen en esas condiciones. Y uno lo que ayuda es mucho con el diálogo, con el mostrarle, con el hacerle reflexionar sobre, fíjate que tu amigo hizo esto, ¿tú qué opinas? Mira lo que les pasó, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué te hizo sentir sobre todo? Okay. Eso es muy importante. Y eso también a ellos les ayuda a ir balanceando un poco de lo que necesitan. Y a reconocer que las otras familias tienen reglas diferentes, que a pesar de que en esa familia se permitan unas cosas, él trae las suyas y debe mantener esos principios y esos valores firmes ante ese tipo de cosas, porque eso para toda la vida va a ser importante, ¿no? Profesor Juan Carlos, y en un tema que se me hace agua a la boca, porque uno de los agentes también que ejerce muchísima presión es todo el tema de los medios de comunicación. Sí. Porque en las películas, en las series que nuestros niños y adolescentes hoy día
consumen, pues digamos los valores están un poco alterados, ¿no? Cambiados. Hoy les están diciendo que primero sexo, después amor. Nuestro héroe consume marihuana y es normal, nuestro héroe se emborracha y es normal, nuestra heroína tiene relaciones sexuales desde los 15 años, bueno, vemos una cantidad de fenómenos y eso. También pensaría yo que el factor de acompañamiento, de protección, usted lo mencionaba anteriormente, claro que sí, pues entra ahí. Frente al tema de los medios de comunicación, un tema que usted también ha trabajado un poco más desde el tema digital, pero que aplica perfectamente, ¿hay cuál podría ser la principal recomendación? Porque tampoco se trata hoy, en la era de las plataformas de video bajo demanda tipo Netflix, prohibirles hoy es muy complicado, pero ¿qué pautas se podrían manejar ahí? Bueno, yo ahora que escuché a la profesora Ángela frente a no prohibir, que es un tema que es bien importante, me recordaba una competencia parental, una de las competencias parentales protectoras, que es, por ejemplo, conocer a los amigos de mis hijos. Yo necesito conocerlos, saber quiénes son. Porque esto de ver televisión, de invitarse por redes sociales a ver series, de decir, si no ves tal serie o si no sigues a tal youtuber, te hace estar por fuera de la moda, eso llega a través de los medios de comunicación. Entonces, lo que yo tengo que hacer como padre de familia es entrar en ese mundo, conocer de qué se trata lo que le interesa a mi hijo y hacer una conversación por supuesto con palabras que el niño pueda entender. Yo, sí, lo decía la profesora también, tengo que reconocer en qué estadio del ciclo vital está el niño, si es un niño que de primera infancia, si es un adolescente, pero lo más importante es que yo sepa qué es lo que está viendo mi hijo, por qué además él se interesa por ver eso, por dónde le llegó todo ese deseo, esa ambición por pertenecer a un grupo que se valida cada vez socialmente. Es que ver tal serie, es que seguir a tal superhéroe, esos superhéroes que usted decía que primero está el sexo y después el amor, es lo que me hace estar de moda. Si yo me siento con el niño y le pregunto cuál es el beneficio que tú sacas de esto, tú reconoces que eso podría tener posibilidades o aspectos positivos, pero también cuáles serían negativos, y me pongo a co-construir con el niño esa conversación para que él mismo pueda reflexionar y fortalecer las virtudes como la prudencia, por ejemplo. Entonces, la conversación genuina, que el niño siente que realmente el padre de familia está interesado en él, que el niño es un valor para el padre de familia, no simplemente la prohibición fría donde yo les digo, usted no va a ver esa serie, usted no va a ver ese programa, usted no sigue a ese youtuber. Pero si el niño, que es la segunda competencia, que es la formativa, no sabe por qué no lo debe ver o no lo ha reflexionado con el padre de familia, lo más probable es que lo termine viendo con el vecino en la otra casa o en el celular del compañero, porque son cuestiones que están sucediendo todos los días. Y yo tengo un hijo de 13 años y lo estoy viviendo permanentemente. Yo hace poco le preguntaba, bueno, ¿y por qué cuando hace esos dibujos, él dibuja muy lindo? Dice, ¿por qué le pones calaveras? ¿Por qué las calaveras están fumando? Todas estas cosas. Y él me decía, no, lo que pasa es que tal youtuber, ese es su símbolo y yo en todos mis dibujos quiero ponerlo. Comenzamos a conversar sobre eso. Ya las calaveras están disminuyendo, todos esos elementos, pero no porque yo se lo haya prohibido, sino porque he llegado a una reflexión con él, donde él no va a seguir una orden de manera ciega, sino que él también puede decidir. El niño tiene la capacidad de decidir dentro de la casa. Muy bien. Claro, con esto no es una crítica, y es que el rol de los medios de comunicación, porque pues cumple una función social muy importante, pero evidentemente necesitamos una educación audiovisual, una alfabetización audiovisual, necesitamos más ciudadanos críticos y menos EPA Colombia, bueno, se me salió, perdón, pero porque el tema, por ejemplo, que pasó, es un tema que lo pone a uno a pensar muchísimas cosas, de la responsabilidad social que puede llegar a tener una figura como esta niña, que creo que no alcanza a medir el impacto que puede llegar a tener sobre los jóvenes, pero que desde lo personal considero que el problema no es ni YouTube, ni los influencers, ni la misma niña, sino el tema es qué vacíos pueden estar llegando a llenar esta serie de personajes, de acciones que hacen que nuestros adolescentes de pronto, nuestros niños, tomen modelos que tal vez no sean lo más apropiado. María Mercedes Quevedo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos pregunta para Ángela, ¿cómo saber cuál es el límite? Pues los adolescentes tienden a sentirse totalmente restringidos. Asumo que parte como del hecho de creer que los adolescentes pues son
se sienten restringidos per se. ¿Cuál es el límite ahí? Claro, yo me imagino que me está preguntando por lo que yo hablé de los límites claros, ¿no? Exacto. Entonces, los límites claros es, si yo pongo una norma en mi casa, sea la que sea, esa norma se cumple, ¿m? Y hay claridad en la norma, el porqué de la norma, y cuando se incumple, por qué está mal el incumplimiento de la misma. Entonces, ellos se sienten súper limitados porque, claro, ellos quisieran hacer muchísimas cosas que uno como padre pues tiene que digamos, ponerle el límite, decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso es importante, digamos, tener claridad uno, sobre todo en qué normas son negociables en casa y qué normas no. Porque también ellos tienen que sentir que si negocian contigo, no siempre van a recibir un no rotundo y una pared, sino que también hay cosas que uno puede ceder, que en la negociación, el diálogo, la pregunta, también lleva a que uno ceda cosas. Entonces uno tiene que tener mucha claridad como padre de familia, qué límites sí son innegociables y qué normas son innegociables y qué cosas sí puedo dejar. Entonces, digamos, si no es tan grave la hora de llegada, y le digo, llegas a las, no voy a inventar cualquier hora, porque no sé, todavía mi hijo no es adolescente, no sé qué hora es adecuada, pero digamos que le digo hasta las 11, y él me explica que la fiesta, que pasa esto, que no sé qué, sí, yo también, que si puede llegar a las 12:30, no decir no, porque la norma es esa, sino, bueno, negociemos y lleguemos a un punto medio. Pero una que sí no puede romperse, digamos, puede ser la honestidad. Siempre que pase algo se habla con la verdad, y esa norma, ese límite, esas cosas cuando se rompen sí son graves, sí traen consecuencias. O en esta casa nunca se llega tomado, por ejemplo. Mientras seas menor de edad no tomas. Y esa es una norma que no se puede romper, que no está bien. Pero eso tiene que salir de la familia, de los valores mismos de la familia, de los principios de la familia, y lo que esperan, súper importante pensar, yo qué espero de mis hijos a futuro. Y con base en eso sé qué normas y qué límites puedo poner y cuáles puedo tener más permeables, por decirlo así. Muy bien. De las dos investigaciones que mencionaba yo hace unos minutos, ya abordamos la primera, que tiene que ver con de las dinámicas familiares, que entre otras, profesor Juan Carlos, lo vamos a retomar más adelante con el tema de la educación parental, que ese es un tema que usted es experto, que trabaja muy bien, lo viene desarrollando y que creo que vale la pena que lo abordemos porque es muy pertinente para el tema que estamos abordando hoy. Pero la otra investigación que arrojó unos resultados muy, muy interesantes que nos llamaron la atención, tiene que ver con el aspecto moral. Es decir, y este es un tema mucho más complejo, digo, porque podemos definir competencias parentales, límites, dinámicas familiares positivas, negativas, pero el tema moral pues ya es un tema mucho más complejo. Usted me corregirá, pero si mal no recuerdo de esa lectura y de unos apuntes que el mismo profesor me compartió, se hablaba que en donde existe unos niveles de moral más altos, existía menos probabilidades o por lo menos existía una asociación más directa de lo negativo que podía ser la droga versus a quienes tenían unos aspectos de moral más bajos, no tenían un aspecto tan negativo del tema de las adicciones. Y este fue un estudio que ustedes hicieron con más de 1000 adolescentes en el país. Muy bien, cuéntenos un poquito también sobre ese estudio y los resultados. Bueno, ese estudio iba dirigido, todo una historia, pero bueno, ese estudio iba dirigido sobre todo a determinar qué tanto efecto tiene el hecho de que una droga sea legal o ilegal. Okay. Si eso es protector o no protector, porque pues como vamos viendo las cosas, pues la probabilidad de que se legalicen algunas sustancias va a ser muy alta. Entonces nos preguntábamos, bueno, el hecho de que sean ilegales, ¿esto tiende a ser protector para el adolescente o no? Y dentro de una de las cosas que nosotros medimos es las creencias en un orden moral, más que en la moralidad per se del adolescente, en las creencias en un orden moral que hace referencia a qué tanto siento yo o qué tanto veo que se debe hacer el bien, qué está bien, qué no está bien hacer, hasta dónde va mi límite como persona y dónde empieza el límite de los otros, ¿sí? Y hasta dónde yo puedo, digamos, llegar porque pues ya me paso a los derechos del otro y es como esa noción que tienen ellos. Y lo que encontrábamos en el estudio es que cuando las drogas son ilegales, claramente si yo tengo unas creencias en orden moral alto, esto sí se vuelve un protector.
porque pasarme ese límite, porque tener eso, pues me dicen, eso no está bien, eso no es adecuado, eso es saltarme una norma clara que va en contra de la sociedad, va en contra de todo eso, entonces no lo quiero hacer. Perdóname, aquí que le interrumpa. Es decir, el solo término y lo que implica la carga moral, que implica el término ilegal, ¿ya me crea un condicionante? Sí, lo que encontramos fue eso, que efectivamente para aquellos que tienen una alta percepción moral o unas altas creencias morales, sí el hecho de que la droga sea ilegal sí lo para de llevar a consumirla o a probarla. Cuando la droga es legal, entran a jugar otra cantidad de variables porque esa parte ya no está. Ya la persona no tiene esa dualidad entre esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, teniendo claridad y la salvedad de que aún para la menor de edad, consumir cualquier sustancia, si sea legal, está fuera de la ley. Entonces ahí hay una doble legalidad también que juega un rol importante, ¿no? Porque pues están las drogas ilegales para cualquier persona de cualquier edad, pero hay unas que sí son legales para mayores de edad, no legales para menores de edad. Entonces, ellos lo que persiguen es cuando ya tenga yo la edad suficiente para poder consumir alcohol y cigarrillo, que son las legales, lo voy a hacer probablemente porque ya no estoy saltando ese límite a lo ilegal. Entonces, estas creencias morales sí es importante tenerlas, sobre todo para temas de drogas ilegales. Cuando entramos a hablar de drogas legales, toca centrarse más en temas de percepción de riesgo, de oportunidades de acceso a esa sustancia, todo eso que tienen un papel mucho más importante, porque la parte de legalidad e ilegalidad pues se diluye. Muy bien. ¿Cómo lograr desde casa trabajar este tema? Es decir, que no necesariamente lo legal es lo correcto. Porque muchos de los que defienden el tema de la legalización de las drogas, por ejemplo, pareciera que solo quieren atacar el tema de lo que implica como negocio. ¿Me explico? O sea, si lo vuelvo legal, si lo legalizamos, dicen quienes promueven la legalización de la droga, por ejemplo, si lo legalizo, pues la cadena de producción, de consumo se cae porque entonces el precio baja por la oferta, por esto, por una cantidad de cosas, eso. Pero, claro, esa es una sola arista de este complejo tema. Si algo se vuelve legal, que hasta hace unos días era ilegal, ¿cómo trabajar el tema y que eso no vaya a generar que el hijo llegue a la casa, profesor, y diga, mire papá, yo siempre me contuve porque era un tema ilegal y yo pues ganas sí tengo de consumir alguna droga, pero violar la ley nunca, pero pues ya como eso ya no está, pues ahora sí, ¿cómo lograr manejar ese tema? Bueno, aquí hay algo, voy a hacer como una especie de camino para que quede mucho más claro para toda nuestra audiencia. Cuando hablamos de la educación parental como tal, nosotros tenemos que entender que el producto de esa educación parental que hemos tenido que recibir nosotros desde la infancia y ahora como padres tenemos que educarnos permanentemente en la parentalidad, me va a dar como producto precisamente la parentalidad positiva, que es ese ejercicio de haber adquirido una buena educación parental. Muy bien, la parentalidad positiva es una consecuencia, un producto de una buena educación parental. Claro, porque como lo veíamos en las gráficas que presentábamos a la audiencia, son esos casos exitosos en la crianza que hemos tenido, pero eso no es gratis. Esos casos exitosos parten y surgen de la educación que han recibido los padres de familia, de esa educación parental. Pero ahora hay un elemento que va a complementar nuestras investigaciones y los trabajos que estamos desarrollando al respecto, y tiene que ver con un elemento nuevo hoy aquí, digamos, en esta conversación, y es la educación del carácter. Estamos trabajando el tema de la educación del carácter, porque cuando nosotros hablamos y le enseñamos en los colegios a nuestros hijos normas, reglas y todas, incluso estas competencias parentales que hemos hablado, estamos hablando de las habilidades cognitivas que le enseñamos a los jóvenes. Y las no cognitivas muchas veces quedan de lado. Las que han llamado muchos autores, especialmente en Estados Unidos, las soft skills. Estas soft skills no son otras cosas que la tendencia que tiene el joven y cómo ha aprendido a tomar una decisión. Yo tengo aquí algunos apuntes que son bien interesantes, que los saqué de una investigación que ha hecho el profesor Ignacio de Bofarul. Y él dice, pero aprovechemos mientras nos dice que me ponga la producción, me ayude colocando ese primer slide que tenemos en pantalla sobre la parentalidad positiva. Así es.
Sí, ahí lo tenemos. Entonces, las No, pero continúe usted pueden con el ir tema de verificando, Ignacio. pueden ir Exacto. verificando aquí lo que acabamos de decir. Pero cuando nosotros hablamos de esta parentalidad positiva que surge de la educación parental, tenemos ese elemento asociado a que es la educación parental, que es la educación del carácter. Mire, en este tercer milenio que es complejo, que como le decía el profe, lo ilegal en cualquier momento se vuelve ilegal, lo que importa es cuál es la formación que ha traído este joven desde la casa. Entonces, necesitamos habilidades robustas pero a la vez flexibles. Dice esta investigación de Ignacio Bofarul en la Universidad Internacional de Cataluña, que tenemos que ser fuertes, tiene que ser robusta esta formación. ¿En qué? En todas las virtudes de las que hemos hablado ahora, como la prudencia, como la templancia, pero a la vez tienen que ser flexibles. ¿A qué se refiere esto? Que yo, como joven que me estoy formando, tenga la capacidad de tomar una decisión porque se me ha enseñado en la casa que yo puedo decidir qué es bueno y qué no es bueno para mí. En ese orden de ideas, esas soft skills, esas habilidades que las tenemos aquí, dice, cuando un niño nace, presenta un temperamento marcado, pero el carácter, que es lo que estamos hablando, se va desarrollando día a día. ¿Dónde desarrolla el carácter una persona? Mayoritariamente en su familia. Segundo agente socializador, en la escuela. Tercer agente socializador, el grupo de pares. Cuarto agente socializador, los medios de comunicación. Pero si un joven no tiene una educación del carácter fuerte, voy a decir cosas que afectan directamente esto. El ejemplo, ¿cómo yo puedo pedirle a mi hijo que no mienta cuando en mi casa la mentira es un elemento que se usa para obtener muchos elementos claves, para ganar cosas, para evadir responsabilidades? Allí no estoy entrenando a mi hijo en las soft skills de las que estábamos hablando hace algún momento. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que es bien, que puede llegar a ser negativo comenzar a consumir a temprana edad alcohol, por ejemplo, cuando eso está totalmente naturalizado en la casa? Es más, en Colombia tenemos creencias que han ido disminuyendo poco a poco, donde un acto de iniciación con los niños, sobre todo los varones, es darles licor. Entonces, estas soft skills que yo les estaba hablando hace algún momento, que tienen que ver con la educación del carácter, hombre, no es otra cosa, para que quede un poco claro que es toda esta historia, el carácter, lo dice en esta investigación, es un motor personal que constantemente regula la secuencia de la cognición, deliberación, decisión, acción. Lo pienso, lo analizo, tomo una decisión, y allí es donde se materializa la acción. Si yo no le enseño a mi hijo este camino, que lo voy a repetir, cognición, recibir toda esta información, deliberación, poner en tela de juicio todos estos elementos que me están llegando, tomar una decisión para tomar una acción, si el hijo no conoce esa ruta, es muy probable que caiga fácilmente en estos elementos de adicción, en estos elementos de dependencias, que sabemos que hoy en día no solo es a las sustancias psicoactivas, también hay dependencia a los videojuegos, a la pornografía, que es un elemento que también se ha estudiado, ya tiene algunos estudios. Hay autores que lo denominan la droga del siglo XXI. Lo denominan la droga del siglo XXI, unos estudios muy interesantes donde muestran todo este asunto neuroquímico que nos hablaba la profesora hace un momento. Entonces, más allá de la conversación fría y simple con mi hijo, yo estoy enseñando a mi hijo en esas habilidades blandas para que sea capaz de tomar una decisión frente a una situación que puede llegar a ser peligrosa. Es capaz el joven de procesar la información y no, como me decía un compañero hace un momento que le compartí el enlace de esta cátedra de familia, estoy decepcionado, él es policía, estoy decepcionado porque le pregunté a un joven ¿por qué está en las manifestaciones? Este tema que tanto nos ha ocupado en estos días, y el joven le dice, no tengo ni idea, pero es chévere. Ahí lo que uno se da cuenta es que las habilidades blandas no están. Entonces, trabajar todas estas soft skills, estas habilidades de carácter, va a ayudar precisamente a que un joven pueda tomar una decisión cuando dice, oiga, algo que era ilegal ya hoy es legal. Entonces, ¿lo tomo o no lo tomo? Eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Muy bien, voy a hacer un alto acá antes de seguir con el tema de la educación parental para una parentalidad positiva, ¿cierto? Porque tenemos varias preguntas y hay unas preguntas que creo que nos van a llevar más de los 20 minutos de lo que tenemos acá. Para retomar un poco lo que veníamos hablando con la profesora Ángela sobre el tema de ilegal o legal, ¿cierto? Santiago Cárdenas, a quien agradezco muchísimo que nos esté acompañando, Santiago, plantea su inquietud de la siguiente manera. Tengo una pregunta. Lo que está diciendo es que si las drogas son ilegales, genera un conflicto moral en la familia,
la moralidad es igual a la ley. Es decir, Dios. la pregunta es, si hoy el Estado colombiano legaliza el uso recreativo de la droga, ¿la moralidad de la familia cambia al igual que la ley? No, yo no dije eso. En ningún momento hablé de la Me vale la moralidad pena de la para familia. que lo aclaremos. En ningún momento hablé de la moralidad de la familia ni de la moralidad del adolescente. ¿Podría de pronto llegar a afectar la moral que se enseña en la familia? ¿O se vería más en discusión? Digo, por el ejemplo que yo les ponía, eso no se hace porque además de que hace daño, es ilegal. Pero bueno, dejó de ser ilegal. Entonces, ¿dónde quedan esos valores, esa moral que yo estaba enseñando cuando ya un término, un concepto me cambió todo un panorama? Claro, pero tú no estás hablándole a tu hijo del tema de la legalidad y ilegalidad como un tema moral que cuando se rompe, no, pues porque tú lo que estás ahí mostrando, o sea, cuando hablas de por qué no está bien consumir o no, digamos, una de las partes que sí habla uno, que lo haces cuando lo haces con el alcohol, por ejemplo, que es legal, es por qué no está bien consumir, en qué punto el adolescente, digamos, el niño que está todavía en desarrollo del alcohol le genera las cosas que le puede generar a nivel cerebral y su desarrollo, por qué tiene este impacto, por qué un adulto sí puede consumir, porque a veces los mismos niños dicen, pero ¿por qué tú sí tomas y yo no puedo? Entonces uno ahí tiene que estar que primero, más que porque sea legal o no legal, es porque yo ya tengo mi cerebro desarrollado, yo ya tengo mi capacidad de toma de decisiones, yo ya tengo todo esto que eso sí se ve afectado cuando un menor de edad no lo está haciendo, que de hecho ese desarrollo va hasta los 21 años, ni siquiera hasta los 18. Entonces, antes de los 21, esto sí tiene un efecto cerebral, tiene un efecto en todo. Y la capacidad del adolescente de tomar decisiones todavía no está del todo desarrollada en su totalidad, digamos a nivel químico y a nivel cerebral, esto no está en todo su esplendor, por decirlo así. Entonces, obviamente, no sabe tomar unas decisiones correctas porque no puede, por su desarrollo no puede. Entonces, es el adulto el que tiene que darle esto. Ahora, cuando él habla de la moralidad de la familia y todo esto, no, yo no me refería a eso, sino a las creencias en un orden moral. Es el reconocimiento de qué es lo que está bien y que hay cosas que están mal, que yo puedo hacer y que no puedo hacer. Que está mal hacer trampa en un parcial, que está mal robarme algo porque nadie me está mirando y solo porque nadie me está mirando lo hago. Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando creo en ese tipo de cosas, obviamente, cuando a mí me dice el Estado algo no es legal, no es legal llevar armas, no es legal consumir sustancias como la heroína y ese tipo de cosas, no es legal ciertas cosas, pues yo me uno y encajo con eso porque entiendo que esto es un bien que va más allá de mí, es una cosa que afecta a la sociedad, que nos afecta a todos. Entonces lo entiendo así y por eso también las asumo como eso no está permitido, además de todo lo que hacen, pues no está permitido porque está fuera de la ley. Y eso, de hecho, es una cosa en las que nosotros trabajamos cuando hacemos prevención con las familias y todo este tema es enseñarle al padre a que la ley también se cumple en casa, porque ¿cómo le hablo yo de cumple la ley, cumple las normas, pero cuando vayas a toma en mi casa para que yo te pueda vigilar y pueda estar contigo? Pero al mismo tiempo le estoy diciendo, pero es que en mi casa sí nos saltamos la ley cuando nos conviene. Tiene menos de 18 fuera de la casa como dentro de la casa. Exacto, entonces después me dicen, ay, pero es que él ahora entonces hace cosas que no debe, pero él nunca fue claro de que es que para él, para el adolescente, saltarse la norma de momento que le conviene es permitido, porque así se lo di, así se lo enseñé. Entonces es más por ese lado y es un tema más de las creencias en un orden moral, no en una moralidad como la entienden, como se entiende desde la filosofía y desde no, esto es una medición. Santiago, agradeciendo nuevamente su pregunta, y es que el orden moral de la familia es único. Puede que afuera todo sea un desorden, pero el orden de la familia es único. Tal cual. Sí, no importa si alrededor todo sea un desorden, como lo vemos en algunos aspectos, pero la familia tiene un orden y ahí está. Muy bien. Profesor Juan Carlos, nos pregunta Marta Barrera, a quien agradecemos que nos acompañe, ¿podemos ampliar un poco más las 4 competencias parentales protectoras? Bueno, muchas gracias a Marta por su participación. Las 4 competencias parentales, digamos, la protectora es una de las 4 competencias. Entonces, lo que voy a hacer un repaso para todas las personas, esto lleva como una especie de orden, es bien interesante, porque yo primero
protejo, ¿cierto? Primero protejo. Así el niño recién nacido no sepa, porque no lo he podido formar, apenas lo voy a comenzar a formar. Lo primero que tengo que hacer como padre es protegerlo. Dentro de esas competencias parentales está precisamente cuidarlo de los peligros, enseñarle todos estos elementos que le pueden causar daño desde que es un bebé, todos estos elementos. Entonces, ya lo protegí. Ahora comienzo con un proceso que es un poco más lento, un poco más gradual, que es formar. Segunda competencia parental. Formativa. Entonces ya lo está protegido, ahora lo estoy formando. En esta formación es donde comienzo todo este diálogo interesante con mi hijo, que no es solo la prohibición. Y ahí entra un juego, hace un puente entre lo que es proteger y formar, el tema de la sobreprotección que nos decías hace un momento. Cuando yo a mi hijo lo sobreprotejo, dicen muchos autores, entre ellos Miguel de Zuviría, lo estoy agrediendo. ¿Por qué es una agresión sobreproteger a mi hijo? Porque simplemente le estoy quitando la habilidad que él pueda tomar una decisión. Le estoy quitando la habilidad que él tenga una baja tolerancia a la frustración, como lo decíamos hace un momento. Lo estoy formando para que él sea una persona fácilmente manipulable. Volvemos a esos tres elementos. Entonces la sobreprotección es una agresión y ya vamos por dos competencias parentales, la protectora y la formativa. Ahora viene la tercera competencia parental, que fue la que golpeó tanto al profesor Juan Camilo, que le aguó el ojo y todo, y es la vincular. ¿Cómo vincular? Vincular, ¿cómo me vinculo yo con él? Y esto tiene que ver con muchas teorías fuertes, como el apego seguro, que la profesora no me dejará mentir. Esto apoya a las teorías de la resiliencia también, la teoría ecosistémica de Brenner, todos apoyan todo este elemento. Entonces este asunto vincular es cuando yo entro en el mundo de este niño, de mi hijo. Y esta competencia vincular no es solo con los hijos, yo también tengo que vincularme con las otras personas que están cerca de mi casa. Es decir, tú para mí eres importante. Eso que tú desarrollas, ese interés que tú tienes por las nuevas tecnologías, por los youtubers, este interés que tú tienes por hacerte un tatuaje, todos estos elementos. Yo quiero saber un poco. Cuando yo me meto en ese mundo y no solo prohíbo, pero tampoco sobreprotejo, me estoy vinculando conmigo. Y finalmente está la competencia parental reflexiva, que no es otra cosa que repensar cómo estoy haciendo yo mi crianza, cómo estoy haciendo yo mi parentalidad. Soy capaz de pedir ayuda cuando ya no soy capaz de manejar a mi hijo adolescente, porque les pasa a algunos padres de familia, se ven superados por estas dificultades. Me pregunto, por ejemplo, la forma en que yo llevo mi vida, mis hábitos saludables, tal vez si fumo, tal vez si tomo licor, ¿le está haciendo daño a mis hijos? Otra pregunta interesante de estas competencias reflexivas es: ¿el tiempo que estoy dedicando a la crianza está dejando tiempo para mí como persona también? A ver, porque si yo soy el cuidador, voy a decirlo de esta manera, ya no es solo con padres de familia, sino también cuidadores. Si soy el cuidador, pero no tengo bienestar, ¿será que puedo brindar bienestar a mis hijos? Entonces ahí está, a manera rápida. Protectoras, formativas, vinculares y reflexivas. 4 competencias parentales que Esteban Gómez Mucio en Chile hizo una escala que se llama E2P, donde se hace una evaluación de todas esas competencias parentales, la ha ido normalizando para Latinoamérica y se maneja mucho, digamos, a nivel teórico y a nivel académico en nuestro medio. Muy bien. Bueno, el tiempo se va agotando, esto ya pasa muy rápido, ya nos toca empezar a recoger algunos de los aspectos. Profesora Ángela, ¿puede usted regalarnos al menos 3 grandes recomendaciones que usted considera como experta, como psicóloga, que ha más adelantado estudios en este tema desde la Facultad de Psicología? 3 grandes recomendaciones que nos puede dar para que las personas no caigan en una adicción. Bueno, centrándome precisamente en familia, me voy a centrar solo en la parte de la familia y el tema de los límites claros, el diálogo y las dinámicas positivas donde el niño y el adolescente se sientan parte fundamental de la familia, donde se comparta tiempo con ellos. Creo que ese es otro de los puntos claves, y disminuir el conflicto mal manejado, ¿no? Porque el conflicto siempre vamos a tener y es parte de la familia y es parte de la sociedad y que tenemos que vivir en eso, pero aprender a manejar mejor los conflictos de tal forma que no se vayan a través de insultos, de tratos fuertes, de separar o aislar al niño, sino al contrario, donde los conflictos se resuelvan a través de la comprensión, del acompañamiento, del apego emocional, de la validación emocional del joven y del niño. Muy bien, entonces
como lo podemos ver, los límites claros, que usted ya también nos lo había mencionado en la cátedra de hace un mes, los límites claros, el diálogo, la comunicación permanente, y hay una tercera que es también el establecimiento de todo un... Creo que era más el tema de la parte emocional. De la parte emocional, sí. Emocional. Límites, tiempo y emociones. Es decir, dejar claro a nuestros hijos y en general a las personas que nos rodean, porque incluso creo que esto de los límites, del tiempo y de las emociones, del diálogo y la comunicación también aplica perfectamente a un amigo, por ejemplo, a otro ser querido que no necesariamente tiene que ser un hijo, sino que son aspectos que nos deben involucrar a todos. Profesor Juan Carlos, y desde la educación parental, 3 claves para que esa educación parental nos lleve a una muy buena parentalidad positiva que nos ayude a crear barreras protectoras frente a una posible adicción. Muchas de las que voy a decir, yo ya las había preparado, las tengo aquí escritas, se encuentran con las que nos hizo la profesora Ángela, pero básicamente aprendizaje y entrenamiento en hábitos, hay que enseñarle a los hijos hábitos fundamentados en las virtudes, aquí las tengo, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, estas son las cardinales, pero hay muchas otras virtudes, pero hay que enseñarle hábitos a estos jóvenes, que ellos tengan todo planificado. El ejemplo es clave para enseñar estas virtudes. Allí, esa es la primera. La segunda es estudio y la planificación de las tareas. En la actualidad, esto hay que equilibrarlo específicamente, como lo dice nuestro autor, con la distractora actividad digital. La actividad digital está presente en los hijos, muchos de estos son nativos digitales, ya este término lo habíamos hablado, pero hay que precisamente planificar todo teniendo en cuenta esto. Tercera, cuando eduquemos debemos motivar a que los niños y jóvenes se ilusionen con el objetivo que quieren alcanzar. No es solo haga esto para que obtenga esto. ¿Por qué? Ellos tienen que estar ilusionados con ese objetivo, para que lo hagan con emoción, con ganas, para que estas virtudes se vean orientadas hacia el bien. Y cuarta y última, usted me había pedido 3, pero yo tengo 4, hay que exaltar las fortalezas personales de todos los miembros de la familia. No es solo estar allí como pendiente, saber en qué se equivocó para darle duro, sino todo el tiempo decirle, usted es bueno para esto, y canalizar todo hacia allí. Hombre, ¿en qué se reflejan todas estas 4 recomendaciones en conjunto con la que dice la profesora? En una construcción de ciudadanía y una democracia de calidad. Esto lo necesitamos mucho, sobre todo en estos tiempos. Muy bien, pues ya ven, hábitos, ilusión, ejemplo, creación de una ciudadanía mucho más fuerte, ejemplo, diálogo, empatía, emociones, muchísimos aspectos que desde la familia se deben y podemos trabajar para que cada vez podamos tener a nuestros niños, a nuestros adolescentes mejor formados, pero especialmente con el tema que hoy nos convocaba, crearles una especie de factores que los protegieran de una posible adicción, de un consumo de sustancias, de algo inadecuado que afecte negativamente su vida, entendiendo que los valores y los principios que tiene la familia son innegociables, que ese orden moral es propio de la familia, que alrededor puede haber muchísimo desorden y caos, pero si existen dinámicas familiares positivas, si existe un ejemplo, si existe un trabajo fuerte desde casa, en donde las emociones, el diálogo, el tiempo juntos de calidad está presente, pues ayudaremos a prevenir a que exista alguna dependencia o alguna adicción a nuestros niños y adolescentes en nuestros hogares y ojalá pues al entorno más cercano. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos. Ángela, gracias. Profesor Juan Carlos, muchas gracias. Con todo gusto. A todos, muchísimas gracias. Cerramos hoy nuestras 10 emisiones de la Cátedra de Familia para el 2019. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción del Centro de Producción de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, a Unisabana Medios, a su director y a su coordinadora por acompañarnos y por apoyarnos, al Centro de Tecnologías para la Academia que también estuvo presente ayudándonos, a todo el equipo de producción, estudiantes de la Facultad de Comunicación y nos vemos en febrero del 2020, Dios mediante, un feliz año, una feliz Navidad a todos y nos vemos en el 2020, desde acá, en una próxima Cátedra de Familia.